Última hora. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Es la información oficial que acaba a esta hora el Ministerio de Salud está informando sobre 801 casos nuevos de COVID-19. Hablaba de un pico que se estaría presentando como hacia finales de mayo. La economía colombiana en el año 2020 está viviendo una situación muy complicada debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus y el aislamiento preventivo, el cual empezó desde el miércoles 25 de marzo hasta el 1 de septiembre, cuando se dio inicio a una cuarentena selectiva, disminuyendo gravemente la actividad económica del país. Esto se ve reflejado en una caída del 17,51% en el segundo trimestre del año. Debido a esto, el gobierno ha buscado diferentes pasos a seguir para la reactivación y recuperación gradual de la economía. El consumo de los hogares es uno de los principales elementos para que la economía se mueva, y este se prevé que sufra una contracción de menos 2,8% en el año, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, por lo que una de las medidas más habladas y controversiales que se han implementado para combatir esto ha sido el día sin IVA, o mejor dicho, días sin IVA, 3 en el año. Esta medida es parte de la política fiscal liderada por el presidente Duque y su gabinete. ¿Qué son los días sin IVA? El decreto 682 de 2020 de la Presidencia de la República establece una extensión especial en el impuesto sobre las ventas IVA, con el fin de acelerar una reactivación económica frente a la afectación del COVID-19. ¿Y cuándo son estos días? Primer día, 19 de junio de 2020. Segundo día, 3 de julio de 2020. Tercer día, 19 de julio de 2020. Ahora, si bien es importante conocer las medidas de política fiscal tomadas por el gobierno Duque, siendo el día sin IVA una de ellas, también es importante conocer las definiciones de los conceptos de política fiscal e IVA, para poder tener más claridad la próxima vez que escuchemos de estos términos. Se le conoce como política fiscal a las medidas macroeconómicas tomadas por el gobierno de turno con el fin de mantener una estabilidad económica en el país, teniendo como finalidad mantenerse en el margen del PIB potencial. Asimismo, estas medidas son de vital importancia durante tiempos de crisis, pues su principal objetivo es suavizar el impacto en la economía y siempre estar en una tasa de crecimiento cercana al PIB potencial. Es por este motivo que estas medidas de política fiscal son conocidas como contracíclicas. Por otro lado, es importante mencionar las dos divisiones principales de la política fiscal: gasto público e ingresos. El gasto público puede verse reflejado en todo tipo de inversiones que realiza el Estado para el beneficio de la población en general, mientras que el ingreso se evidencia principalmente en la recolecta de impuestos o el endeudamiento con bancos extranjeros reflejados en préstamos. Es importante tener en cuenta dos términos clave que se utilizan comúnmente cuando hablamos de política fiscal: déficit fiscal y superávit. Se le conoce como déficit fiscal cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, mientras que superávit es cuando el gasto es menor a los ingresos anuales. Como mencionamos previamente, la mayor fuente de ingresos del Estado se evidencia por medio de la colecta de impuestos, siendo el IVA, impuesto de valor agregado, uno de los principales métodos de ingreso debido a que este es de fácil recaudo. El impuesto al valor agregado se caracteriza por ser de carácter regresivo, es decir, que afecta a los más vulnerables económicamente hablando. Es por este motivo que decidimos consultar con dos expertos en economía, Juan José Suárez y Juan David Sandoval, para que nos expliquen un poco más sobre los efectos del día sin IVA en nuestro país. Bueno, inicialmente nosotros sabíamos que era necesario un estímulo de algún tipo para la reactivación de la demanda agregada, pues esta se contrajo por la pandemia. Digamos que el cierre de operaciones de muchas de las compañías que se vieron afectadas llevó a que tuvieran que reducir su capital humano, y esto a su vez llevó a que hubiese una mayor tasa de desempleo. Y este y otros efectos de la pandemia llevaron a que los consumidores redujeran su consumo y lo concentraran en bienes necesarios. Entonces, la contracción de la demanda agregada llevó a una disminución de los precios, reduciendo así la inflación. Recordemos que la demanda agregada está relacionada con la oferta monetaria, la cual a su vez está relacionada con el nivel general de precios. Esto al corto plazo nos llevaría a una reducción del PIB del país y en general a una recesión económica. Ahora, en términos del día sin IVA, como política para resolver este dilema de la demanda agregada, lo que nosotros teníamos considerados en nuestros modelos nos daba ciertos indicios de que el efecto iba a ser muy desfavorable, porque en términos de la política, porque lo que esperábamos inicialmente era que el consumo adicional generado por la política del día sin IVA efectivamente incrementara el consumo de los hogares, pero
digamos que por una redistribución de las compras de los hogares para concentrar las compras que tenían previstas en todo el año en este día específico. Entonces no sería un incremento en el consumo total, sino una redistribución del mismo. Entonces digamos que lo que teníamos previsto era que esto iba a ser un completo fiasco, porque con la pandemia el déficit fiscal aumentó en una proporción bastante alta, y reducir los ingresos del gobierno con este descuento del IVA y de productos que se iban a comprar de todos modos y que al final no incrementaron el consumo, simplemente no parecía algo lógico. Retomando lo dicho por mi colega Juan José, en conclusión el día sin IVA nos deja con un incremento en la brecha entre ricos y pobres, donde las grandes compañías o las grandes industrias son las beneficiadas de esta medida, y dichas industrias que solo traen productos importados. Entonces, por ende, nos queda una disminución en el ahorro nacional debido al gasto innecesario, el gasto fiscal innecesario que se ha visto a causa de esta medida, y un incremento en el déficit comercial, ya que al comprar productos importados nuestra moneda se devalúa. Entonces, pues, ¿qué hacemos o qué hacer para solucionar este problema? ¿Qué opciones tenemos? La primera podría ser que el gobierno opte por limitar los próximos días sin IVA a las empresas o a los bienes y servicios exclusivamente nacionales. De esta manera podríamos incrementar el consumo e incentivar al consumidor a consumir estos bienes y servicios, y así apoyar nuestras industrias nacionales, que son las que más se han visto afectadas por la pandemia. Recordemos que dichas industrias nacionales también tienen, y pues de ellas depende mucha gente, muchos empleos. Entonces sería muy bueno apoyar a estas empresas para de esta manera no incrementar la tasa de desempleo, que ya hemos visto que está incrementando bastante. Por otro lado, este dinero también podría ser utilizado para subsidiar dichas empresas. Se estima que el dinero que pierde el gobierno está alrededor de 3 billones de pesos. Entonces podría usarse para subsidiar las empresas, o otra opción podría generar o ser utilizado este dinero para generar seguros de empleo que reduzcan la incertidumbre en los hogares y así limitar la pérdida de consumo entre los hogares. Los días sin IVA como política fiscal en Colombia, como se ha demostrado, fueron un gran error del presidente y su gabinete, por muchas razones. Primero, la principal razón por la que se hizo, que fue incrementar el consumo, no fue fructífera, ya que solo distribuyó ese consumo para que se compraran en esos días en específico, además de causar un incremento de contagios en el primer día sin IVA y en el déficit fiscal. Por esto se le pide al gobierno tener en cuenta las externalidades que su política fiscal pueda causar para no afectar a los demás indicadores macroeconómicos y que su política sea efectiva.